Entonces, de entrada, lo que nosotros tenemos en el menú específicamente es un área donde pues obviamente están agrupados obviamente de los módulos que se pudieran llegar a adquirir. Eh, pero lo más importante es de que pues obviamente nosotros aquí tenemos las características más importantes, ¿verdad? O los grupos más importantes para los que pueden irnos sirviendo estos módulos de software. En realidad hay muchas áreas bien específicas, ¿sí? Y cada una pues tiene herramientas considerablemente, vale la pena revisarlas, ¿sí? Especialmente nosotros vamos a enfocarnos en, en el área de estructuras, obviamente. Y aquí lo que nosotros venimos a tener es un grupo de diferentes módulos o diferentes programas, si quieren verlo así, que permiten al usuario ir identificando hacia dónde es que vamos a utilizar estos módulos. CPCAD, de hecho, si ustedes colocan el cursor sobre cada uno, les da una breve descripción en la parte inferior. Y específicamente para este curso vamos a utilizar CPCAD. Acá lo que nosotros tenemos es es la herramienta que está pensada en estructuras de concreto, reforzado, acero, ¿sí? Diferentes tipos de losas. Y obviamente, pues dentro de ello podemos utilizar diferentes módulos de análisis estructural. Entonces, bueno, dependiendo cómo les salga, aquí pues, solamente hice un clic izquierdo. Aquí tenemos una ventana introductoria, ¿sí? Eh, por ejemplo, para que ustedes empiecen a familiarizar, digamos que aquí, desde aquí, ustedes podrían, o ya sea aquí, desde gestión de archivos, abrir el documento que ustedes quisieran. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, ¿verdad? Este, podemos importar, por ejemplo, ficheros ASCII o alguna obra que fuese antigua. Conforme se vaya utilizando, pues aquí van a ir apareciendo los demás tipos de obras. Pero por ejemplo, si nosotros queremos arrancar de un nuevo archivo, que es como vamos a ir utilizando este programa, al entrar en nuevo, pues nosotros podemos ir colocando, obviamente, hay que observar de que nosotros tenemos aquí la dirección donde queremos que guarde el archivo. La extensión es .c3e, ¿sí? Vamos a ver aquí si, por ejemplo, nosotros deseamos, vamos a ver aquí, diseño, vamos a guardar aquí, ¿sí? Y la descripción es opcional, obviamente. Podría ser, por ejemplo, eh, ejemplo básico, introducción. ¿Ok? Ahora vamos a hacer clic en aceptar, ¿sí? Ustedes van a tener la opción o no a, a tener acceso aquí a un BIM server. El BIM server es, digamos que, una plataforma, un servidor donde podemos ir conectando nuestros diferentes archivos de trabajo y desde ahí ir compartiendo con otras licencias o ir compartiendo con otros módulos de análisis u otros proyectos, ¿ya? Por ejemplo, acá, al clicar aquí en iniciar sesión, ustedes, si no tienen cuenta, van a necesitar crear uno, ¿ya? Voy a poner un ratito aquí pausa.
Eh, Sin duda, antes de entrar ¿cómo se llama? Al BIM server, ustedes necesitan, pues obviamente, eh, estar conectados, ¿ya? Ingresan su dirección de correo y pues ya con eso pueden ir trabajando. ¿Ok? Aquí, pues vamos a utilizar un producto nuevo. Ejemplo, digamos que es formativo. ¿Ok? Ejemplo, si no estoy mal, sí, ahí estamos. Aquí al momento de dejarlo visible para todos los usuarios, deberían ustedes posteriormente les haré llegar el enlace, siempre a través del BIM Server. Y ustedes pueden ir accediendo a él. Entonces ustedes pueden ir colaborando, revisando, accediendo a los diferentes modelos que se hagan y revisando pues obviamente cada uno de estos, ¿sí? Bueno, ahora puntos importantes. Nosotros tenemos para arrancar este tipo de modelo. Perdón, solo antes de llegar a este punto, también ustedes pueden no conectarse al BIM Server, si no estoy mal. Y las versiones antiguas, de hecho, ni siquiera lo incluyen. Es una forma de ir trabajando como en la nube, ¿verdad? Bueno, ahora bien, este, pues, cuando nosotros estamos arrancando, digamos que si le hubiéramos dado aquí nuevo y no pasamos por el BIM Server, entramos a lo que es una nueva obra. Y aquí podemos utilizar alguna obra que viene de CP3D, que es un programa hermano, que está pensado en otros tipos de análisis un poco más, no tan dedicados a edificaciones, por ejemplo. O bien, si por ejemplo nosotros tuviéramos algún DXF o un CAD, como planos y demás, se puede utilizar como plantilla a escala, obviamente. Y a partir de ahí ya nosotros podemos trazar columnas o extruirlas o similar. Si existe algún IFC, que normalmente son módulos, perdón, son archivos que tienen bastante volumetría, sólidos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Que de hecho aquí tenemos las dos opciones, tanto para DXF como para IFC. Si ustedes se fijan aquí, es ejemplo de introducción automática de IFC. Con esta opción se accede a un ejemplo de introducción automática en el que se puede observar las diferentes etapas que se recorren para introducir los datos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a utilizar estos ejemplos para que sea un poco más práctico. ¿Sí? Si en algún dado caso dejan de ver la pantalla, por favor, me van comentando. Bueno, solo vamos a esperar un momento a que cargue la información. Muy bien. Después de... Perfecto. Después de haber cargado, si ustedes se fijan, aquí tenemos un modelo, en realidad, un método bastante detallado, que les permite a ustedes pues, ir indagando con todos los elementos, piezas y demás. Por ahí pueden ir funcionando. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que acá ya nosotros seleccionamos el IFC, ¿sí? Ya vemos la volumetría y demás. Obviamente, si no existiera este ejemplo y nos fuésemos por una importación de IFC, pues lo que habría que hacer es buscar algún otro trazado a partir de diferentes programas. ¿Ya? Ahorita para que ustedes vayan conociendo un poquito el programa, vamos a partir de este, obviamente. Pero conforme vayamos eh, avanzando en el curso, vamos a ir, de hecho en la próxima semana, ya nosotros vamos a hacer el trazo de nuestros ejes y demás, y ya empezamos nuestro edificio. Cliquemos en siguiente y aquí nos consulta, bueno, si no hubiera habido el ejemplo de IFC, al momento de clicar acá,
tenemos nosotros que jalar algún modelo. ¿Ya? Bueno, en este caso, si se fijan, tiene 6 niveles a diferentes alturas. Ustedes pueden jugar con ellos. Por ejemplo, si no fuera el archivo de ejemplo, aquí nosotros podríamos ir modificando las alturas. Podríamos seleccionar si quisiéramos que fuera empotrada o flotante. Vamos a ver siguiente. Aquí inmediatamente se agregan cargas de vivas y muertas, como la sobrecarga, y aquí tenemos la carga. Aquí tenemos las cargas muertas. ¿Sí? Vamos avanzando. Obviamente esto por cada nivel, ¿verdad? O sea, a lo mejor, aquí como es un ejemplo, ya tienen precargados algunos valores. ¿Ya? Pero si ustedes, digamos, en el ground floor, en esta cota, quisieran por alguna razón tener más carga, entiéndase algún tipo de archivo similar, pues obviamente eso va a aumentar aquí, no sería un 96, a lo mejor es un 2.5, no sé, un 5.0, no sé. Bueno, ahora bien, si le pasa un rayo X al, no sé, al edificio, se darán cuenta ustedes que acá tenemos, bueno, pilares, entiéndase columnas. Nosotros tenemos acá, si ustedes seleccionan, de hecho, les muestra cuáles son las que estamos hablando. ¿Ya? Entonces acá notarán ustedes que tenemos concreto en obra, concreto puesto en obra o fundido en obra, ¿sí? O sea que son elementos que no son prefabricados, pues. Tenemos columnas de 400 milímetros por 300. Tenemos estas que van en el otro sentido, ¿sí? O sea, es la misma sección, pero si se dan cuenta acá, una va en X con 40 y otra en Y con 30, ¿sí? Si nosotros estuviéramos creando este modelo de cero, aquí tendríamos las opciones para ir acá, justamente en la sección transversal, ir definiendo si queremos perfil de acero, perfil de madera, combinado o compuesto, algún elemento este, definido por usuario, digamos. Uno crea aquí las propiedades, las características mecánicas y demás. ¿Verdad? Si son perfiles de cero, notarán ustedes que trae perfilería, digamos que de primeras, trae perfilería europea. No, solo hay que hacer aquí un ajuste eh, y agregar, este, vamos a ver, no, ahí está. Y agregar, pues algún otro paquete, digamos, de perfiles, ¿sí? Como por ejemplo, ISC, perfiles W, por ejemplo. Vamos a ver, ok. Ahí aparecen ya todos los perfiles que en acero comúnmente se utilizan, bla, bla, bla. Le damos a aceptar, aceptar, aceptar y bueno, pues ahí ya. Ahorita le voy a dar cancelar porque pues, no estamos agregando nada. ¿Sí? Pero regresando al tema del concreto, si tenemos aquí una sección de 30 en X y 40 en Y, aquí simplemente es al revés, la de abajo, aunque es 40 y ahora es 30. Y la de la parte inferior son columnitas más pequeñas, de 30 por 30, siempre cuadradas. Y no se preocupen todavía del acero de refuerzo, ese todavía no va, ¿verdad? Si no lo vamos colocando más adelante. Pero lo importante es de que cuando ustedes aquí, eh, digamos, tienen la opción de una vez dejar cargadas sus elementos estructurales. Y digamos que la ventaja de este programa es de que ustedes van haciendo un paso a paso, de tal forma que cuando van avanzando, les permite o no, o bueno, más que todo ir siguiendo una secuencia de pasos, que normalmente uno en otros programas la hace, pero aquí va uno pues como que un poco más guiado, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dar siguiente.
Muy bien. Si ustedes se fijan acá, tenemos lo que son las losas o los pisos, ¿sí? Aquí aparece el espesor, ¿sí? Dense cuenta. Sí, el espesor normalmente a nosotros nos suena a estos que ya trae precargados un poquito grueso, 37 centímetros. Pero todo lo que son fundiciones de losas, pues ahí está definido, ¿verdad? Aquí se podría igual cambiar aquí, ¿cómo se llama? El espesor. Bueno, siguiente. Y acá, como el programa va detectando diferentes sonidos, encuentra muchos tipos de muro. Vamos a ver el siguiente. Y aquí aparece, digamos que si no fuera el ejemplo, les dice a ustedes selección de elementos a dibujar en las plantillas. Es como sí, es una plantilla que podemos ir teniendo sin que se modifique a lo largo del modelo y acoplarnos a ella o ir ajustando a ella y que las piezas estén acopladas a ese cambio en forma automática. Vamos a ver aquí terminar. Vamos a esperar un momento. Debe borrar la viga. Bueno, aquí como no nos dejaba editar, en realidad, o sea, naturalmente que la elimine. A lo mejor había un elemento traslapado por ahí. Se me ocurre. Muy bien. Ahora vamos a lo importante, ¿sí? Partes clave y digamos que ventajas de que hayamos llevado el curso de diseño avanzado. Nosotros acá pues, tenemos, ahora les explico el porqué el comentario de diseño avanzado. Nosotros tenemos justamente en esta área la opción para seleccionar las normas, ¿sí? Solo debemos de acostumbrarnos a que, bueno, el programa por defecto el concreto le llama hormigón, ¿no? Pero si ustedes acá eh, seleccionamos las diferentes normas que tenemos, naturalmente nosotros pues utilizamos ACI 318, ¿sí? Bueno, ahí ya va un primer ajuste. Aunque, miren, aquí hay algo bien, bien importante. Aquí dice asignar normas correspondientes al código estructural, ¿ya? El código estructural, de hecho, es el que nosotros, no va a dejar modificar, pero es el que podríamos seleccionar al momento de acoplarnos a una norma. Ahorita les explico este punto. Acero conformado, aquí podemos mantener la IC, no hay problema. Acero laminado, que es el ISC, justamente aquí está. Madera, aluminio, dejamos estas, pues es un poco indiferente por ahí. Vamos a dar a aceptar, a cambiar el norma, luego vamos a asignar. Bueno, ¿saben qué? Eh, Vamos a ver que sí. Ahí estamos, ya se cambió. Y antes de entrar aquí eso era lo que se mencionaba. ¿Sí? Antes de entrar aquí, hay que cambiar las normas porque aquí, digamos que se acopla precisamente a cómo viene la nomenclatura en estas normas. ¿Sí? Digamos que si, por ejemplo, yo tuviera código estructural de España, por poner un ejemplo. Vean cómo aquí aparece F'C 250. Son 250 megapascales. Le vamos a dar aquí que sí. Y ahora pues ya cambió, ¿no? Entonces es el código el que gobierna, digamos, sobre los materiales y su nomenclatura. ¿Ya? Ahí para que lo vean tomando en cuenta. Bueno, a diferencia de otros programas, no ingresamos la resistencia exacta, sino que buscamos, por ejemplo, dentro de una lista.
ejemplos concretos para todo. Incluso podemos definir el tamaño máximo del agregado, ¿sí? A ver, aquí viene una pregunta para ustedes. Si vamos a trabajar un edificio con estas características, ¿qué idea tienen de primera mano que podríamos utilizar en cuanto al diámetro del agregado grueso? ¿Quién me da una opción? Bueno, ahora, si por ejemplo nosotros utilizamos agregado de 12.7 o media pulgada, para empezar, ¿cómo se llama? Se redondea al valor próximo. Acá en el FI de las variedades de acero tenemos la opción de definir el grado 40, 60 o 75 para Latinoamérica. Claramente tiene alguna leve variación en cuanto a componentes y por esto pues, es, es importante que nosotros tengamos en consideración esos puntos. Si por ejemplo nosotros tuviéramos necesidad de hacer algún ajuste aquí en cuanto a pernos de anclaje, em, sí, pues no, ahorita aquí no, todavía no vamos a entrar. Pero aquí podríamos ir definiendo dependiendo, ¿sí? Cómo nosotros queremos el perno, pues, para el anclaje. Ahora nos pasamos de este lado y hay que tener cuidado de que de este lado tenemos nosotros el acero, pero para barras de refuerzo y pernos de anclaje que están dentro de la fundición, o sea, todo el cuadro del lado izquierdo y ya del lado derecho nosotros tenemos lo que corresponde a los perfiles de acero, ¿verdad? Incluso uno, si se fijan acá, tiene la opción eh, de ir generando uno su propia biblioteca. Así, una vez configuran esto, o sea, este propio material y ustedes pueden definir eh, un mismo, pues, para irlo cargando ahí. En el acero, este, permítame, acá. Ah, sí, como no cambiamos aquí el código, ¿cierto? Permítanme, aquí tendríamos que ajustarlo. Ahí sí, y el acero laminado en una 1760. Esto es muy interesante. Y estos van a modificar estos puntos, ¿sí? Estos, cabalmente estos les decía, por ejemplo, un acero A325, el acero A36, el conformado un A992 grado 50, o A572 grado 50 pudiera ser. Madera aquí lo vamos a dejar por ahí. Acá tenemos entonces las diferentes acciones que podemos eh, pedirle al programa para que considere o ya sea bien acción de viento, ¿sí? Y al momento de cliquearla, vamos a esperar aquí a que cargue, les va a dar, y esta es una ventaja, que digamos, nosotros aquí tenemos una parte considerablemente práctica, porque digamos, podemos en automático, permítame, ¿qué pasó aquí? Ah, denme un segundo. Muy bien, entonces si se dan cuenta, eh, podemos pedirle al programa que nos cargue en automático la norma del país que queremos. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, para Nicaragua, la RNC 07, ¿verdad? Podemos pedirle al programa, ¿sí? Que mantenga estos valores por defecto. Claramente esto nosotros podemos irlo actualizando, ¿verdad? Vean que acá.
Siempre que aparezca este librito y el signo de interrogación, ahí podemos nosotros ir ajustando, pues, obviamente a donde nosotros, no, teniendo más información, pero para ajustar lo que nosotros necesitamos. Zona eólica, vean que esto es bastante atractivo. ¿Mm? Dependiendo de donde nosotros tengamos, pues obviamente los vientos del lado del Pacífico, del Atlántico, pues pueden ir afectando. Digamos que lo vamos a dejar en zona 2, ¿verdad? Y ahora tenemos lo que corresponde, bueno, obviamente la zona eólica corresponde a la ubicación del proyecto. Si pasamos al siguiente punto, tenemos clasificación de la estructura según su uso. Vean que acá, cuando ustedes cliquen, permítanme un segundito. Les decía, cuando ustedes cliquen sobre una u otra, les muestra aquí pues, los grupos que están en la RNC. Entonces acá, pues digamos, el tipo de proyecto que nosotros tenemos no es una estructura esencial, sino a lo mejor estamos dentro de una estructura de normal importancia. Y vamos a conseguir este proyecto de esa forma para que no nos vaya generando desde ya sobrecostos, ¿sí? Categoría del terreno es una única y tenemos una condición R1 que genera escasas o nulas obstrucciones, ¿verdad? Una R2, vamos a probar. Hagamos aquí una prueba. Donde tenemos un terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones. La orografía del terreno pues es de que es prácticamente plano. Campo abierto, ausencia de cambios topográficos y la pendiente es menor a 5, ¿sí? Digamos que para empezar vamos a dejar estos valores como aparece de este lado, ¿sí? Vamos a dar a aceptar. El ancho de la banda en X. Perdón. No. Ahí estamos. Entonces, miren, aquí me hizo falta algo, lo siento, me salté este lado, por eso lo expliqué esto. Em, los anchos de la banda son las longitudes de la fachada. Digamos que dependiendo de dónde va a impactar el viento, o podemos definirlo aquí por la planta. Eh, sí. O sea, ahorita vamos a colocar valores al azar, dependiendo de las dimensiones que pudiera tener. ¿Ya? Pero pues, obviamente ahí ya nosotros vamos a ir. Luego de haber clicado pues sobre el área o el ancho de banda, el área de contacto, procedemos a lo que vimos en diseño avanzado. ¿Sí? Vamos a utilizar nuestra normativa. Bueno, aquí pues ya saben que se utilice el reglamento nacional o la de Managua. O sea, yo entiendo que si hay leve variación, ¿verdad? Nótese aquí la diferencia. Claramente utilizamos la de Managua, ¿verdad? Para aprender. La ventaja de que ustedes ya tengan su fundamento pues bien establecido es de que ya saben qué valores ingresar acá. Entonces digamos que podemos utilizar los dos métodos de análisis. Bueno, para empezar, perdón. De luego de seleccionar el tipo de norma, vamos a utilizar acá eh, si queremos que sea en X o en Y, o solo en X o solo en Y. ¿Sí? Pero digamos que el hecho de tener seleccionado desde este punto los parámetros de sismo hace que ya nosotros tengamos preestablecido que hacia dónde es que vamos a ir. Bueno, el método de análisis, nosotros tenemos la opción de seleccionar si queremos que sea dinámico o bien que sea estático. Y si se dan cuenta, pues no tenemos todos los valores o todas las opciones como en un dinámico. ¿Ya? Vamos a dejar el dinámico por ahí. La fracción de sobrecarga de uso, pues este valor lo vamos a dejar en punto 5. Y el factor multiplicador del espectro. Para valores distintos de la unidad, modifica el espectro generado automáticamente. ¿Verdad? Eh, la aceleración depende mucho de la zona. Depende mucho de la zona, ¿verdad?
Por ejemplo, si nosotros estuviésemos, no recuerdo dónde fue que, bueno, digamos que vamos a hacerlo para Managua, puntualmente. Vamos a ver así, desea asumir el valor seleccionado, Managua, le vamos a dar que sí, obviamente. Y si se dan cuenta, ya nos ajusta la aceleración. Em, Luego, ahora me va a pasar aquí del lado derecho, ¿sí? Ahora tenemos aquí sistema estructural, coeficiente de modificación de respuesta. Aquí, si ustedes hacen clic, tenemos que seleccionar qué tipo de sistema tenemos. Estamos en sistemas de marcos resistentes a momento. Digamos que es bastante acertado a como vimos el modelo. Siempre hay que tener en mente eso. Digamos que es todo ese criterio de estructuración que ustedes aprendieron en el curso pasado. O sea, ¿qué tipo de sistema yo debo de utilizar? Mantengamos ahorita los valores que vienen por defecto, que son, bueno, tiene 5, a lo mejor es un intermedio. Entonces, vamos a dar aquí intermedio. Porque sí, en X y en Y también. El coeficiente de deflexión está para intermedio. De hecho, ya ese valor es el que está cargado. Sobre resistencia, pues también marcos intermedios. Ok, sale que sí. Ya lo cambia a 3. Eso sí es bueno. Factor de sobre resistencia. Y importante, factores de seguridad. Si ustedes se recordarán, dependiendo de los tipos de regularidades que teníamos dentro de nuestra norma, eh, bueno, aquí creo que está de más volvérselo a usar. Vamos a ver aquí si aparece. ¿Se parece rápido? Bueno, 5.4.2. Y punto 3. Entonces, dependiendo de qué valores nos aplicaran, ¿se recuerdan? Nosotros ya modificábamos el error de tal manera que pudiera disminuir. Pero como no lo vamos a disminuir, lo mantenemos en 1. ¿Sí? Ahora seguimos bajando y tenemos categorías de riesgo. ¿Sí? Miren, lo bonito de este programa es de que muchas veces uno tiene que llevar su norma siempre en un PDF o en empresa o lo que sea. O así como acá. Permítanme, tengo que revisar aquí qué es lo que yo tengo. Sí, pues es de valor y regreso aquí y ya lo selecciono. En cambio acá, casi todos los ítems, dense cuenta ustedes tienen estos puntos azules que lo que les dan a ustedes es tener acceso directito a la norma, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí la 2 que es una ocupación normal que coincide en su descripción. Vamos a ver aquí, tipo 2, perdón, ahí está, estructuras de ocupación normal. El tipo de perfil de suelo, esto pues obviamente depende cómo esté nuestro suelo. A lo mejor tenemos un suelo, eh, vamos a dejar, es que no creo que sea, bueno, suelo tipo 6. Sí. Estimación del periodo fundamental de la estructura. Entonces, o ya saben que nosotros lo especificamos, por lo tanto, habría que calcularlo, ¿sí? O si es en base a norma, la norma, pues, ¿qué es lo que hace? Que toma, obviamente, las características del tipo de sistema constructivo, su altura, y pues obviamente a partir de ahí ya la maneja. Si nosotros colocáramos aquí altura de edificio, nosotros la ingresamos. Ahora bien, si no, el programa va a interpretar pues obviamente toda la altura de- que vimos en el IFC, ¿verdad? Es importante demostrar o saber que esa casetita que estaba en la parte superior también entraría, que en algunos casos puede o no ser parte de el sistema sismo resistente, ¿sí? Aquí tenemos tipología estructural 2, ¿verdad? Igual para Y, que es la tipo 2. Esto ustedes lo pueden encontrar acá. Y cabalmente aquí es donde les mencionaba que ya tenemos un ajuste del periodo fundamental aproximado. Esto les puede ayudar o refrescarles cómo era que se calculaba el periodo fundamental, dependiendo del tipo de sistema. Vamos a aceptar. Luego tenemos la limitación de los desplomes. Esto ahorita no lo vamos a... porque está relacionado a los
los efectos de segundo orden, lo vamos a dejar por ahí, ¿sí? Igual los coeficientes de estabilidad lo vamos a dejar ahí. Número de modos de vibración. Según la norma, debe de vibrar la estructura tanto hasta que alcance, cabalmente, miren, el análisis incluirá el número suficiente de modos de vibración de tal manera que se alcance por lo menos la participación modal al 90% de la masa sísmica. Entonces lo dejamos así, según la norma, para llegarle a lo que ahí nos pide. Y acá, grados de libertad que intervienen en el análisis. Ah, no, aquí no es necesario este punto. Este es más avanzado, lo vamos a dejar por ahí. Efectos de la componente sísmica vertical, según la norma. ¿Sí? Pero ojo que aquí eh, es en base a la norma que seleccionamos aquí arriba. ¿No? Verificación de la condición cortante basal, según la norma. ¿Sí? De lo contrario, nosotros podríamos especificar directito el porcentaje del cortante basal estático. Miren, aquí aparece ya el 100%, si ustedes lo quisieran, o que se vaya según norma. Entonces acá, miren, si clican aquí, aquella quebradera de cabeza con aquel Excel, pues ya aquí está de forma automática, ¿sí? Ya ahí lo tienen, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar acá. Ahí estamos. Ok. Y ahora vamos a, ya que definimos el sismo, vamos a dar a aceptar. Empieza a cargar y ahora miren, aquí ya aparece corrección sísmica y nos habilitó estas otras dos opciones. Criterio armado por ductilidad, vamos a dejar en categoría B, ¿sí? No hay mayor problema. Pero obviamente debemos de cumplir con las características que acá nos especifican. Es un buen extracto de ACI 318 para garantizar sobre todo la ductilidad. Elementos constructivos, no los consideramos, no queremos que nos chequee resistencia al fuego, perdón, y los estados de límite, allí sí pediremos que sea en base a la ASC 710. ¿Sí? Miren, ya tenemos la información, los límites últimos. Aquí en realidad no es necesario modificar, ahorita por introducción al programa lo vamos a dejar ahí. Coeficientes de pandeo, esto todavía no lo vamos a ver, no es necesario y le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Es conveniente introducir reacciones horizontales de viento sismo para considerar los efectos P delta. Esto sí ya lo habíamos hecho. Vamos a aceptar. No va a realizar los materiales de todos los momentos. Esto impide calcular. Ah, miren. Nos hacía falta aquí hacer un breve chequeo. Vamos a hacer aquí aceptar. Finalizado. Aceptar. Ahí estamos. Este mensaje a veces lo muestra cuando nosotros estamos tratando de generar algún tipo de efecto que todavía no hemos considerado, ¿sí? Bueno, ahora aquí lo importante, ¿qué estamos viendo? Miren, pues, aquí está bien detallado, pero obviamente tenemos que irnos acoplando a como lo muestra el programa, ¿ya? Eh, si ustedes se fijan, aquí tenemos la ventana pues tradicional, ¿sí? Sí, sí, bueno. Eh, lo que tenemos es obviamente la ventana con una grilla infinita. Perdón, un espacio modelado infinito. Aparece una grilla en base a bordes y ejes que se hagan detectar. ¿Sí? Estamos. Y pues tenemos diferentes tipos de vistas. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlas. Aquí voy a colocar varias. Tenemos entrada. Ventana. Ah, perdonen. Es que le di sin querer resultados, por eso de que muestra algo ya que está calculando. Y aquí ya muestra algunos valores, pero permítanme, tal vez me salté un par de detalles importantes. Vamos a ver.
Muy bien. Bueno, independientemente, ahí estamos, ahora sí. Independientemente del tipo de obra que nosotros estemos utilizando, aprendamos y conozcamos un poco acerca del menú. ¿Ya? En esta primera pestaña tenemos, obviamente, dice archivo, ventajas del programa, todo está en español, ¿verdad? Fue desarrollado en España. Tenemos muchas opciones, como cualquier otro tipo de archivo, para modificar a gusto y gana en base a lo que necesitemos. Claro, si nos pasamos ahora, acá tenemos en datos generales, se darán cuenta ustedes que tenemos la ventana donde desde hace un momento pues estuvimos manipulando todo lo que era necesario para llevar nuestra obra a, ¿cómo se llama? A lo que vemos ahorita en pantalla, ¿sí? Entonces aquí en Obra tenemos también la opción para exportar esto que vemos acá o importar otro modelo. Acá en introducción, si se dan cuenta, nosotros podríamos agregar una planta completa, eliminar una planta, editarla, especialmente en cuanto a, por ejemplo, alturas. ¿No? Vemos que conforme ustedes van seleccionando aquí, ahí muestra la cota donde se está trabajando. Por ejemplo, si esta, digamos, fuese de 3.5, pues claramente es un aumento, etcétera, etcétera. Luego, vamos a ver, planta, así, pilares, plantas y arranques. Ok. Digamos que si por alguna razón, em, nosotros seguramente esto lo vamos a ir viendo cuando ya tengamos el modelo hecho, pero puede ser que aquí nosotros se nos haya, digamos, vino el estudio arquitectónico de mire, fíjese que si va a poder colocar usted una columna acá. Entonces, sin más, lo que nosotros hacemos es de que en introducción, en pilares, recuerden que columna es pilar, nos da este botoncito. Ahí está. Este como diamante rojo les cambia la forma del menú. Eso aparece en todos los programas. Luego tenemos acá que nos trace una nueva columna, un nuevo pilar, una nueva pantalla, que es un muro, un nuevo arranque, pilar, editar, mover, desplazar, ajustar, etcétera, etcétera. Digamos que si por alguna razón nosotros quisiéramos cambiar la posición de esta columna, pues se puede mover, se selecciona la que se desea y aquí abajo les va mostrando lo que ustedes tienen que hacer para completar el comando. Selecciona un punto para establecer una posición, por ejemplo acá, ¿sí? Y ya vieron, se desplazó. Pasó de estar arriba a estar abajo. Vamos a dejar arriba tal cual estaba. Si ustedes quisieran una nueva, pues pueden trazarlo eh, de este lado. Contornos, todavía no lo vamos a ver. Si nosotros tenemos seleccionado este punto, quiere decir que podemos ir modificando las otras. Bueno, muy bien. Ahora bien, no le vamos a hacer que modifique nada. Este es como un snap, ¿verdad? Que vale la pena tener este imán activado antes de empezar a hacer algún trazo o alguna modificación, precisamente para que no nos cambie, perdón, para que cuando tracemos, esto es como AutoCAD. Si nosotros queremos hacer alguna modificación de alguna pieza,
y queremos desplazarla hacia una intersección de ejes, lo ideal es de que tengamos activado esto, porque si no, milimétricamente puede fallarnos. ¿Ya? Bueno, ahí estamos en punto de introducción, vistas también, ayudar también. En la segunda ventana tenemos algunas opciones bastante prácticas, ya preestablecidas. Como por ejemplo abrir archivo, guardar, quitar las plantillas, que esto pues es básicamente para lo que tenemos acá de este lado. Voy a dejar aquí trazados algunos puntos en líneas tenues. Uy, no vi cuál es el que está repetido, la verdad. Lo vamos a cancelar. Ok. Ahora, perdón, ya estamos de este lado. Si nosotros quisiéramos ir haciendo algún ajuste entre el dibujo, hacer un zoom, pues también se puede. ¿Sí? Imprimir, ver un mapa, girar, ¿verdad? Podemos tener también, bueno, las proyecciones ortogonales, eso sí, intersección por coordenadas. Aquí, como marcar un punto guía, eso no es necesario ahorita, ¿sí? Y creo que con la parte introductoria, hasta este punto podemos ir ya empezando ¿cómo se llama? A ir definiendo qué pasa con el edificio. Ahora bien, ¿qué sucede en el resto de mi pantalla? Bueno, pues aquí en vistas, no, permítame. Digamos que acá tenemos la ubicación de todo nuestro proyecto en base a los diferentes puntos que hemos ido definiendo, ¿verdad? Ah, o sea, esto acá. Y ahora acá, si nosotros seguimos avanzando, tenemos pues los datos generales, los que acabamos de ver, agregar un piso, una planta, voy a eliminar esa planta, acá editarla, si es que la agregaron a grupos, cómo se puede editar, poner los grupos. Muchas veces eso de los grupos les puede ayudar, sobre todo con facilidades constructivas. Aquí sí, no, pero este sí voy a necesidad de ajustarlo todo el completo, ¿verdad? Cosa que ahorita no es necesario. Bueno, entonces, ahora que ya tenemos la entrada de pilares, que es básicamente la entrada de las columnas, pasamos a la entrada de vigas, por ejemplo. Mm, Como la licencia, en realidad la compré estando en el perímetro de Guatemala, solo la tengo cargada en cuanto para el área de Guatemala, es probable que ahí vaya a dar algún error. ¿Ok? Conforme ustedes vayan cambiando entre estas pestañas inferiores, por ejemplo, ahora ya estamos en entrada de vigas y notarán ustedes que aquí ya me habilita otras opciones. ¿Sí? Como por ejemplo, calcular, cimentación, postezado, paños, muros, vigas. El cambio entre paquete o niveles.
Creo que aquí yo ya había hecho un cálculo. Em, Permítame. No me va a permitir hacerlo con la norma de ustedes. Bueno, no pasa nada. Tal vez ya por tema de tiempo, solo voy a cargar un 3D de cómo va quedando el edificio. Aquí pueden, donde está el cursor, ver ustedes los diferentes niveles. Y ya pueden ir viendo un trazo de cómo va quedando. Está por ahí. Aquí podemos nosotros agregar dentro de las losas, que creo que es lo que vamos a hacer la próxima clase, podemos ya ir agregando las cargas, ya sea sobre vigas o sobre paños. Paños es el área que hay que asignar para la losa, ¿verdad? Pero eso pues obviamente va a depender un poco de cómo nosotros hagamos el trazo. Este, a ver, quiero escuchar sus comentarios, cómo lo ven.